Mi esposa estableció una regla: no me toques a menos que yo inicie. Pasó un mes. Ella nunca inició. Así que yo inicié otra cosa. Su desesperado mensaje de voz te estaba poniendo a prueba. Mi mensaje de texto de vuelta: felicidades. Reprobaste. 31 días sin que mi propia esposa me tocara. Conté cada uno de ellos. Comenzó con lo que ella llamó una conversación seria. Estábamos sentados en extremos opuestos de nuestro sofá en nuestro apartamento de la Condesa, y Sofía me miró con esa expresión que yo había aprendido que significaba que llevaba tiempo pensando en esto. Necesito establecer un límite, dijo, usando esa jerga de terapia que había aprendido en alguna parte. No quiero que me toques a menos que yo inicie el contacto. Necesito espacio para sentirme yo misma. Recuerdo que me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de decir. Espacio para sentirse ella misma. Estábamos casados. Llevábamos juntos 6 años, casados por 4. ¿Cuándo se había convertido mi contacto en algo de lo que ella necesitaba espacio? De acuerdo, dije, porque ¿qué más podía decir? Si eso es lo que necesitas. Pareció aliviada. Realmente aliviada. Como si le hubiera preocupado que yo discutiera o me negara. Como si establecer un límite que me convertía en un extraño en mi propio matrimonio fuera una petición razonable a la que yo podría oponerme. Ese fue el primer día. Para el tercer día, ya estaba luchando. Estábamos viendo algo en la televisión, una serie que habíamos empezado juntos, y busqué su mano sin pensar. Fue automático, natural, el tipo de gesto que ocurre cuando llevas años con alguien. Ella se apartó como si la hubiera quemado. Alejandro, dijo, su voz paciente pero firme. Recuerda lo que hablamos. ¿Cierto? Lo siento. Ella volvió a mirar la pantalla, pero yo ya no podía concentrarme. Me quedé allí sentado, mirando el espacio entre nosotros en el sofá, y me pregunté cuándo ese espacio se había convertido en un abismo. El quinto día trajo otro rechazo. Intenté abrazarla para despedirme antes de salir a mi carrera matutina. Se puso rígida en mis brazos, todo su cuerpo se tensó. Creí que habíamos llegado a un acuerdo, dijo. Solo quería despedirme. Puedes despedirte con palabras. Así que lo hice. Adiós, Sofía. Corrí 10 millas esa mañana por el circuito del bosque de Chapultepec, tratando de escapar de la sensación de que estaba perdiendo algo que no podía nombrar. Para el séptimo día, noté que estaba en su teléfono constantemente. No solo revisándolo, sino realmente metida en él, desplazándose, escribiendo, sonriendo a la pantalla de maneras en que no me había sonreído a mí en semanas. Se sentaba en su extremo del sofá, y yo en el mío, y ella estaba en otro lugar por completo, un lugar que hacía que su rostro se iluminara mientras yo observaba desde el otro lado de un océano de cojines. Esa tarde, tuve una revelación que se asentó en mi pecho como una piedra. Ya no vivía con mi esposa. Vivía con una compañera de piso que ocasionalmente me recordaba que no se me permitía olvidar que estábamos casados. Los días se mezclaron después de eso. Cada uno trajo un nuevo y pequeño rechazo, un nuevo recordatorio de las reglas. Día 12, pasé rozándola en la cocina y ella se encogió. Día 15, me senté demasiado cerca en la cena y ella movió su silla. Día 19, intenté poner mi brazo a su alrededor durante una película y ella se levantó, afirmando que necesitaba ir al baño. Para el día 21, dejé de intentarlo. No conscientemente, no como una especie de estrategia. Simplemente se me agotó la energía que requería monitorear constantemente cada uno de mis movimientos, tratar a mi propia esposa como si estuviera hecha de cristal que yo pudiera romper con un simple toque. Llegó el día 28, y lo marqué en el calendario de mi teléfono. Un mes completo viviendo bajo su regla. Y en todo ese tiempo, ella no había iniciado el contacto ni una sola vez. Ni un abrazo, ni un beso, ni siquiera un roce casual al pasar. Nada. La regla, me di cuenta, nunca se trató de espacio personal. Se trataba de crear distancia, específicamente de mí. El día 31 fue un martes por la mañana. Me desperté y lo primero que pensé fue que había pasado exactamente un mes desde que mi esposa me había tocado. Un mes desde que había mostrado algún afecto físico, un mes durmiendo junto a alguien que bien podría haber estado en un continente diferente.
La encontré en la cocina preparando café, mirando su teléfono, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Algo en esa sonrisa, tan privada y complacida, hizo que todo cristalizara. Ha pasado un mes, dije. Ella levantó la vista, confundida. ¿Un mes de qué? Un mes desde que pusiste tu regla. No has iniciado el contacto ni una vez. Ella agitó la mano con desdén. He estado ocupada. No conviertas esto en algo que no es. Y ahí estaba, la pieza final encajando en su lugar. Yo no lo estaba convirtiendo en algo. Ya era algo. Simplemente ella no quería admitir que. Tienes razón, dije, dejando mi taza de café con más cuidado del necesario. Esto no es algo, así que dejemos de fingir que lo es. Tomé mis zapatillas de correr y salí. No di un portazo, no levanté la voz, simplemente me fui, en silencio, controlado, como si me estuviera demostrando algo a mí mismo sobre quién iba a ser de ahora en adelante. Corrí durante 3 horas esa mañana a lo largo del circuito, por calles secundarias, pasando por el Parque Bicentenario y de regreso. Mis piernas ardían y mis pulmones gritaban, pero seguí corriendo porque mientras me movía, estaba tomando una decisión con cada paso. Cuando volví, ella estaba exactamente donde la había dejado, en el mismo lugar en la encimera de la cocina, todavía con su teléfono. No me preguntó dónde había estado. No parecía preocupada ni curiosa ni nada en absoluto. Perfecto. Esa tarde, me llamó mi amigo Sergio. Nos habíamos estado reuniendo para jugar baloncesto los fines de semana, algo que yo había estado saltándome últimamente. ¿Dónde te has metido, tío? Has desaparecido. Solo lidiando con algunas cosas en casa. ¿Todo bien entre tú y Sofía? Miré el teléfono, pensé en cómo responder a eso. No estoy seguro de que ya exista un tú y Sofía. Silencio. Luego, ¿quieres tomar una copa y hablar de ello? Nos encontramos en un bar cerca del Parque México. Sergio escuchó mientras yo le explicaba la regla, los 31 días, la creciente distancia. No interrumpió, solo asintió y me dejó hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. Estoy harto de intentarlo, harto de ser el único que quiere este matrimonio. Eso es justo, tío. Es completamente justo. Se sintió bien decirlo en voz alta a alguien que no era ella, que alguien validara que no estaba loco por sentirme traicionado por lo que había hecho. Te mereces algo mejor que eso, dijo Sergio, levantando su vaso. Brindo por conocer tu valor. Chocamos los vasos, y sentí que algo cambiaba. No solo internamente, sino en el mundo. Como si hubiera dicho mi verdad y el universo la hubiera reconocido. Esa noche, empecé a vivir de manera diferente. No dramáticamente, no con anuncios ni declaraciones. Simplemente dejé de operar como si estuviéramos en una relación y empecé a vivir como lo que realmente éramos, compañeros de piso con un contrato de alquiler compartido y una historia complicada. Llegó el lunes, día 32. Ella llegó a casa del trabajo y yo estaba leyendo en el sillón. Hola, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. ¿Cómo te fue el día? Bien. Ella esperó, claramente esperando que yo le preguntara por el suyo. Que interactuara, que mostrara interés, que interpretara mi papel habitual en nuestro guión habitual. En lugar de eso, pasé la página de mi libro. ¿Eso es todo? ¿Solo bien? Sí. Podía sentirla mirándome, tratando de averiguar qué había cambiado, pero no levanté la vista. Había pasado 31 días respetando sus límites. Ahora ella podía pasar un tiempo preguntándose dónde estaban los míos. El martes trajo algo interesante. Me preparé la cena para mí, solo para mí. Pollo a la parrilla, verduras asadas, exactamente una porción. Lo serví en un plato, me senté y empecé a comer. Sofía entró y se detuvo. ¿No vas a hacer la cena para los dos? Supuse que querrías encargarte de tus propias necesidades, dije entre bocados. Autonomía y todo eso. Eso no es lo que quise decir cuando. Abrió la boca, la cerró, luego cogió una caja de galletas de la despensa y se fue a la habitación. Terminé mi comida en paz y lavé solo mis platos. El miércoles,
ella sugirió que viéramos nuestra serie juntos, la que habíamos estado siguiendo durante semanas, la que se suponía que era lo nuestro. Me senté en el sillón en lugar del sofá, con el teléfono en la mano, viendo solo a medias. Estás muy lejos, allá dijo. Respetando tu espacio. No quise decir que tuvieras que sentarte al otro lado de la habitación. La miré entonces, la miré de verdad. ¿Qué quisiste decir, Sofía? Porque ya no estoy seguro. No tuvo una respuesta. Se volvió hacia la televisión, pero noté que me miraba de reojo durante todo el episodio como si esperara que me acercara. Me quedé exactamente donde estaba. El jueves trajo la primera prueba real. Su coche no arrancaba, y me llamó desde el garaje de estacionamiento de su edificio. Alejandro, necesito que me pases corriente. ¿Puedes venir a ayudarme? Estoy en medio de algo. La asistencia del seguro es probablemente más rápida. Silencio al otro lado. Luego, ¿en serio no vas a ayudarme? Estoy siendo coherente con tu petición de espacio. Las tareas físicas crean cercanía. No querría violar tus límites. Estás siendo mezquino. Estoy siendo respetuoso. Hay una diferencia. Colgó. Me quedé allí un momento, mirando mi teléfono, esperando sentirme culpable. La culpa nunca llegó. En cambio, sentí algo parecido a la claridad. El viernes por la noche, llegó a casa tarde, a las 9:30, lo cual no era habitual en un día de trabajo. Yo ya estaba en la cama leyendo cuando ella entró en la habitación. El club de lectura se alargó, dijo, aunque yo no había preguntado. De acuerdo. Se quedó allí, claramente esperando más preguntas sobre dónde había estado, con quién había estado, por qué no había enviado un mensaje. No le di nada más que un casual buenas noches y volví a mi libro. Su frustración era visible, palpable incluso, pero no podía articularla. ¿Cómo podría? Había construido este muro entre nosotros ladrillo a ladrillo. No tenía derecho a enfadarse cuando yo dejé de intentar escalarlo. El sábado por la mañana llegó con su propio tipo de revelación. Normalmente, los fines de semana significaban desayunar juntos, planificar nuestro día, existir en la órbita del otro. Me preparé huevos y tostadas, comí en la encimera, lavé mis platos y salí a correr. Todo esto antes de que ella siquiera hubiera salido de la habitación. Cuando volví, ella estaba en la cocina, con aspecto perdido. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó. ¿Por qué lo preguntas? Buscó a tientas una respuesta. ¿Es que? Pensé que podríamos hacer algo juntos. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo. Solíamos hacer cosas. Solíamos hacer muchas cosas, dije, cogiendo una botella de agua de la nevera. Todo según el plan. La dejé de pie en la cocina y pasé el resto del día en el Parque México, leyendo en un banco, existiendo en mi propio espacio de la manera en que ella había estado insistiendo que necesitaba existir en el suyo. El domingo, sugirió cenar en nuestro restaurante favorito en la avenida Ámsterdam. El lugar donde tuvimos nuestra primera cita, donde celebramos aniversarios, donde construimos recuerdos que una vez parecieron importantes. No estoy de humor para restaurantes, dije. No hemos salido en semanas. No hemos hecho muchas cosas en semanas. Parece que te funciona. Me miró como si la hubiera abofeteado. Bien. Quizás ahora estaba empezando a entender cómo se había sentido el último mes. Al final de la sexta semana, algo había cambiado por completo. Era ella la que intentaba iniciar conversaciones. Era ella la que se demoraba en los umbrales de las puertas, esperando mi atención. Era ella la que parecía confundida por la distancia que había creado. Yo estaba cómodo en mi lado de ella. El miércoles de la séptima semana trajo la primera prueba. Llegué a casa temprano de una reunión con un cliente, más temprano de lo habitual, más temprano de lo que ella esperaba. Estaba hablando por teléfono en la habitación, y la puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que su voz se oyera. Yo también te echo de menos, decía, con un tono suave que no había usado conmigo en meses. Lo sé, pero es complicado. El jueves me viene bien. En el mismo lugar que la última vez. Él no se dará cuenta. Ha estado distante de todos modos. Me quedé en el pasillo,
perfectamente quieto, escuchando. Cuando se rió de algo que la otra persona dijo, de forma íntima y cálida, me alejé, fui a la cocina, me serví una copa y me senté a pensar. No estaba enfadado. Esa era la parte sorprendente. Estaba casi aliviado. Las piezas estaban encajando. La regla de no tocar no era sobre necesitar espacio de todo el mundo. Era sobre necesitar espacio de mí específicamente. ¿Espacio para hacer qué, exactamente? La respuesta se estaba volviendo clara. 2 días después, su portátil estaba abierto en la encimera de la cocina. No estaba espiando, ni siquiera intentaba mirar, pero Instagram estaba abierto y se veía una vista previa de un mensaje directo. Javier Torres. El nombre me trajo un recuerdo. Lo había mencionado meses atrás, casualmente, durante la cena. Un exnovio de la UNAM que acababa de volver a la Ciudad de México después de su divorcio. La vista previa del mensaje decía, no puedo esperar a verte de nuevo. Tomé nota mental. No toqué su portátil. No mencioné lo que había visto. Simplemente lo archivé junto con la conversación telefónica y todas las demás pequeñas pistas que había estado recopilando sin darme cuenta. El sábado, anunció que iba al club de lectura. Iba vestida mejor de lo habitual, llevaba un perfume nuevo que no reconocí. Diviértete en el club de lectura, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. Puede que llegue tarde, dijo, observando mi cara. De acuerdo. Se demoró junto a la puerta como si estuviera decepcionada, como si hubiera querido que yo me opusiera, que preguntara, que me importara. Cuando no le di nada, se fue con la confusión escrita en su rostro. Después de que la puerta se cerró, abrí su portátil. Sabía la contraseña. Nunca la había cambiado desde nuestro aniversario. El chat del grupo del club de lectura fue fácil de encontrar y aún más fácil de leer. Su última reunión había sido hacía 2 semanas. La siguiente estaba programada para el jueves siguiente. Así que, club de lectura era un código. ¡Qué literario! Cuando llegó a casa a las 11 de esa noche, yo ya estaba en la cama, o fingiendo estarlo. Se metió en silencio, oliendo diferente, no a ella misma, sino a la colonia de otra persona mezclada con su nuevo perfume, a culpa y secretos y decisiones. Mantuve mi respiración constante y regular, dejé que pensara que estaba dormido. Dejé que pensara que se estaba saliendo con la suya. A la mañana siguiente, me dijo que el club de lectura se había alargado, que se habían ido a tomar algo después. Suena divertido, dije. ¿Qué libro estáis leyendo? Se quedó helada solo un segundo. El que elegimos la última vez. ¿Cuál era ese de nuevo? Ya sabes. El de misterio. Asentí como si la creyera, como si no estuviera viéndola esforzarse por recordar una mentira que no había preparado mejor. Disfruta de tu libro. Para el viernes de esa semana, tenía suficientes piezas para completar el rompecabezas. La regla de no tocar que comenzó justo cuando Javier volvió a la Ciudad de México. El uso constante del teléfono, siempre boca abajo, siempre protegido. Las reuniones falsas del club de lectura, las noches tardías, la ropa nueva, el perfume nuevo, la nueva energía que venía de algún lugar fuera de nuestro matrimonio. No quería espacio de mí. Quería libertad para estar con otra persona sin romper técnicamente sus votos. Después de todo, si de todos modos no nos tocábamos, ¿realmente contaba como infidelidad cuando ella tocaba a otra persona? Esa noche, mientras ella estaba en la ducha, busqué abogados de divorcio en la Ciudad de México. No por ira ni por venganza, sino por simple practicidad. Este matrimonio se había acabado. Ella lo había terminado el día que estableció su regla. Yo solo estaba reconociendo la realidad. El lunes por la mañana de la 8ª semana, me acorraló antes de que pudiera irme. Tenemos que hablar de lo que sea que te está pasando, dijo, con los brazos cruzados. ¿Lo que me está pasando a mí? Has estado frío, distante, actuando como si fuéramos extraños. La ironía era tan densa que casi me reí. Eso es fascinante. Dime, ¿cuándo fue la última vez que nos tocamos? Eso es diferente. Te lo expliqué. Necesitaba espacio. Espacio de mí, dije. Pero no de todo el mundo, ¿verdad? Su expresión cambió ligeramente, pero lo capté. Pánico,
rápido y agudo, antes de que lo cubriera. ¿Cómo está Javier?, pregunté casualmente. Hace tiempo que no lo mencionas. ¿Javier, mi ex? No hablo con él. Sonreí. No cálidamente. ¿Cierto? Error mío. La dejé allí de pie y me fui a trabajar, donde al menos podía fingir que las cosas eran directas y honestas. Esa tarde, intentó un enfoque diferente. Se sentó cerca de mí en el sofá, me tocó el brazo, actuó como si las últimas 6 semanas no hubieran ocurrido. Me aparté. Estoy intentando estar cerca de ti, dijo, con el dolor evidente en su voz. Ahora lo estás. Qué conveniente. Tú eres el que ha estado distante. Estoy siguiendo tus reglas, dije con calma. ¿O esas reglas solo se aplicaban a mí? Empezó a llorar. Lágrimas de verdad rodando por su cara. Un mes atrás, eso me habría destrozado. Ahora, simplemente me levanté. Me voy a la cama. La dejé llorando en el sofá y no sentí nada más que cansancio. El miércoles, volvió a anunciar club de lectura. Esta vez estaba preparado. ¿Lo tienes?, pregunté. ¿Tengo qué? Club de lectura esta noche. Sí. ¿Por qué? ¿Qué libro vais a discutir? Dudo. El que elegimos la última vez. El club de lectura se reunió hace 2 semanas, dije, con voz uniforme. La próxima reunión es el jueves. Lo comprobé. El color se le fue del rostro. ¿Cómo te atreves a investigarme? No te investigué a ti. Investigué tu historia. No coinciden. No tengo que darte explicaciones. Tienes toda la razón. No tienes que hacerlo. Volví a mi libro y, finalmente, ella se fue de todos modos. Volvió a casa a medianoche, apestando a una colonia que no era la mía, y me encontró todavía despierto en el salón. ¿Me esperaste despierto?, preguntó. Me quedé despierto. Hay una diferencia. Intentó besarme. De hecho, se inclinó para darme un beso como si no pasara nada. Como si fuéramos normales, como si no acabara de venir de donde quiera que hubiera estado con quien quiera que hubiera estado. Giré la cabeza. ¿Ni siquiera me besas ahora? Sonaba genuinamente dolida. ¿De quién es esa colonia? Su mano fue a su camisa inconscientemente. Un amigo me abrazó. ¿Para dije? Simplemente para. A la mañana siguiente, encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta. Me había pedido que cogiera su teléfono de allí, y el recibo se cayó. Cena para 2 en un buen restaurante en Polanco. El jueves pasado, la noche del club de lectura. El total era de 2.500 pesos. Vino, aperitivos, 2 platos principales, postre. No el tipo de comida que tienes solo o con un grupo de amigos del club de lectura. El tipo de comida que tienes en una cita. Hice una foto del recibo, lo volví a poner exactamente donde lo había encontrado y le entregué el teléfono. Gracias, dijo, sin mirarme a los ojos. De nada. No tenía ni idea de que yo lo sabía. Ni idea de que cada mentira estaba siendo catalogada, cada pieza de evidencia cuidadosamente anotada. No estaba construyendo un caso para una confrontación dramática. Estaba construyendo claridad para mí mismo, entendiendo exactamente con qué estaba lidiando. El viernes trajo la actuación de su vida. Llegué a casa y encontré velas encendidas por todo el apartamento, música suave sonando y a Sofía vistiendo lencería que nunca había visto antes. ¿Qué es esto?, pregunté, dejando mi bolso. Nos echo de menos, dijo, acercándose a mí. Te echo de menos. ¿De verdad? ¿O echas de menos tenerme como opción? No seas así. Estoy aquí, ¿no? Lo estoy intentando. Me buscó, intentó acercarme, y yo di un paso atrás. No dije simplemente. ¿Por qué no me tocas? Estaba llorando de nuevo, ahora con lágrimas de frustración. Porque esas son tus reglas, ¿recuerdas? No tocar a menos que tú inicies. Oh, espera. Estás iniciando ahora. Interesante que tu deseo haya regresado en el preciso momento en que te diste cuenta de que había dejado de perseguirte.
Pasé de largo su puesta en escena, las velas, la música y la desesperación, y me fui a la habitación. La oí apagar las velas una por una. Cada soplido como una pequeña derrota. Al día siguiente, probó con la ira. Bien, me gritó desde el otro lado de la cocina. ¿Quieres la verdad? Javier y yo hemos estado hablando. Quedamos para tomar café un par de veces. Eso es todo. ¿Café a medianoche? No es lo que piensas. La miré. La miré de verdad. ¿Sabes qué? No importa lo que yo piense. Tú tomaste tu decisión cuando creaste esa regla. Querías mantenerme a distancia mientras averiguabas si tu ex era una mejor opción. Está bien, pero yo también he tomado mi decisión. ¿Qué decisión? La de no ser tu plan de respaldo. El domingo trajo la revelación que había estado medio esperando. Estaba en pleno colso, pasando por todas las emociones, tratando de encontrar la que funcionaría. Te estaba poniendo a prueba, gritó finalmente. Dejé lo que estaba haciendo. ¿Poniéndome a prueba? Quería ver si lucharías por nosotros. Si me perseguirías. Simplemente te rendiste. Dejé que eso quedara en el silencio entre nosotros por un largo momento. Dejé que respirara y se asentara y se revelara por lo que era. A ver si lo entiendo, dije lentamente. Pusiste una regla de que no podía tocarte. Pasaste 6 semanas evitándome activamente. Te reuniste con tu exnovio varias veces. Mentiste sobre dónde ibas. ¿Y se suponía que yo debía hacer qué? ¿Rogar más fuerte? Las relaciones requieren esfuerzo. Requieren esfuerzo de ambas personas. Tú dejaste de esforzarte hace 2 meses. Solo querías que yo siguiera intentándolo para sentirte deseada mientras ibas a otro lugar para sentirte deseada. Intentó responder, pero me fui. Había pasado 31 días respetando sus límites. Ahora ella podía pasar el resto de su vida respetando los míos. El lunes, le dije que pensaba que deberíamos separarnos. La palabra cayó como una bomba. Pude verlo en su cara, la repentina comprensión de que lo decía en serio, que esta no era otra conversación que pudiera manipular o superar llorando. Podemos hacer terapia, dijo desesperadamente. Trabajar en esto. No quiero trabajar en esto. Quiero trabajar en mí mismo. Alejandro, por favor. Siento que esto duela, pero dolió primero cuando tú te apartaste. El martes por la tarde, salí temprano del trabajo y conduje hasta Coyoacán. Había encontrado algunos anuncios de apartamentos tipo estudio en línea, y quería verlos en persona. Quería estar en espacios que pudieran ser míos, solo míos, sin el peso de la desaprobación de otra persona flotando en el aire. El tercer lugar que vi fue perfecto. Pequeño, una unidad de esquina con grandes ventanas que daban a la calle. Suelos de madera, una cocina diminuta, un baño con buena presión de agua. Vacío en todos los sentidos importantes, pero lleno de posibilidades. Me lo quedo, le dije al propietario. Pareció sorprendido. ¿No quieres pensarlo? ¿Hablar con tu esposa? No, dije, no quiero. Firmé el contrato de arrendamiento allí mismo. El primer mes de alquiler y el depósito pagados con cheque. Se sintió como comprar mi libertad, metro cuadrado a metro cuadrado. Cuando llegué a casa, Sofía estaba preparando la cena. Levantó la vista cuando entré, esperanzada, como si quizás mi ausencia significara que había estado pensando en nosotros, en arreglar las cosas. ¿Dónde estabas?, preguntó. Ocupándome de unos asuntos. Quería un empujón. Podía verlo. Pero algo en mi expresión la detuvo. Quizás estaba empezando a entender que había perdido el derecho a hacer preguntas. Durante los días siguientes, tomé medidas prácticas, llamé a un abogado de separación, abrí una cuenta bancaria separada. Cada acción fue metódica, limpia, final. Se dio cuenta de que iba en serio cuando vio los anuncios de apartamentos abiertos en mi portátil. ¿De verdad te vas? Su voz era pequeña, infantil. De verdad me voy. Entonces comenzaron los mensajes de voz, varios al día, su voz pasando por todas las etapas del duelo, de disculpa, de ira, de negociación, de desesperación. Escuché los primeros y luego dejé de hacerlo.
No quedaba nada por decir. El jueves, dejó un largo mensaje de voz. Lo escuché mientras corría por el Parque Bicentenario, con la ciudad extendiéndose ante mí como un mapa de posibilidades. Alejandro, por favor, devuélveme la llamada. Sé que la fastidié. Te estaba poniendo a prueba, ¿vale? Quería ver si lucharías por mí, si me demostrarías que te importaba. Javier y yo. No pasó nada. Solo fue café, solo atención. Me sentía invisible para ti, y quería sentirme vista. Creé una prueba estúpida, y ahora lo sé. Pero por favor, podemos arreglar esto. Te elijo a ti. Siempre te he elegido a ti. Por favor, solo háblame. Dejé de correr y saqué mi teléfono, escribí un mensaje de texto que se sintió como el cierre de un libro. Dices que me estabas poniendo a prueba. De acuerdo, déjame decirte lo que aprendí de tu prueba. Querías espacio, así que te lo di. Resultado de la prueba, no querías espacio, querías drama. Dejaste de tocarme, así que dejé de intentarlo. Resultado de la prueba, solo me querías cuando dejé de quererte. Te reuniste con tu ex y mentiste al respecto. Resultado de la prueba, no me respetas ni a mí ni a nuestro matrimonio. Afirmas que estabas probando si lucharía por ti. Resultado de la prueba, me negué a luchar por alguien que no da la cara por mí. Felicidades por tu prueba. Reprobaste. Me mudo la semana que viene. El abogado se pondrá en contacto contigo para el papeleo de la separación. Lo envié y bloqueé su número. El sábado, empaqué mis cosas mientras ella observaba desde los umbrales de las puertas, flotando como un fantasma en nuestro propio apartamento. Cuando terminé, llevé las cajas a mi coche en silencio. Me siguió hasta la puerta en mi último viaje. Por favor, no hagas esto, susurró. Tú hiciste esto hace 31 días cuando decidiste que no valía la pena tocarme. Solo estoy terminando lo que empezaste. Me quité el anillo de bodas y lo dejé en la encimera de la cocina. El oro captó la luz de la tarde por última vez. A su lado, dejé mi llave del apartamento. Todo lo demás que importaba cabía en 7 cajas y 2 maletas. Había sido deliberado con lo que empaqué. Mis libros, mis zapatillas de correr, mi cafetera, la foto enmarcada de mis padres, la manta que mi abuela había hecho antes de morir. Cosas que eran mías antes de Sofía, cosas que serían mías después. Lo que dejé atrás contaba su propia historia. El álbum de bodas en una estantería acumulando polvo. Los libros de cocina para parejas que habíamos comprado y nunca usamos. Las obras de arte que habíamos elegido juntos, compromisos que no satisfacían a ninguno de los dos. Todo se quedó, como artefactos de la vida de otra persona. La última caja contenía las notas que me había escrito años atrás, cuando éramos personas diferentes que creían en cosas diferentes. No puedo esperar a verte esta noche. Me haces reír. Qué suerte tengo de haberte encontrado. Casi las tiro, pero al final, las metí en la caja. No como recuerdos, sino como prueba de que esto había sido real una vez, de que no había imaginado el amor que solía existir entre nosotros. La oí derrumbarse detrás de mí mientras salía, pero no miré hacia atrás. No me permití sentir nada más que el peso de las cajas en mis brazos y la ligereza de ese anillo que ya no estaba en mi dedo. El estudio en Coyoacán era pequeño, sin amueblar, vacío en todos los sentidos importantes. Esa primera noche, dormí en un colchón de aire con una sola almohada y sentí más paz de la que había sentido en meses. Sin el juicio de nadie pesando sobre mí. Sin la decepción de nadie envenenando el aire. Solo silencio y posibilidad y el sonido de mi propia respiración. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a correr. Una nueva ruta por un nuevo barrio, pasando por casas que nunca había visto, gente que no conocía. Cuando volví, preparé café en mi propia cocina, me senté en mi propio suelo y observé el sol entrar por mis propias ventanas. Era todo lo que necesitaba y nada de lo que había tenido. Durante las siguientes semanas, construí una vida. Compré muebles pieza por pieza, cada artículo elegido solo por mí, un sofá que me gustaba, una cama que era cómoda, platos que combinaban. El apartamento se convirtió lentamente en un hogar lleno de mis elecciones, mis preferencias, mi forma de existir en el mundo. Fui a trabajar, volví a casa, preparé comidas, leí libros,
viví de una manera que era casi agresivamente normal. Sin drama, sin crisis, sin pruebas, solo la tranquila rutina de alguien que había elegido la paz sobre el caos. Por primera vez en 2 meses, dormí toda la noche. 3 meses pasaron como páginas que se giran. Me instalé en mi nuevo lugar, establecí nuevas rutinas, encontré ritmos que eran solo míos, carreras matutinas por diferentes barrios, cocinar las comidas que quería comer, leer sin interrupciones, vivir sin el cálculo constante de las necesidades mercuriales de otra persona. La separación legal se procesó. Los papeles del divorcio se presentaron. Todo avanzó con la fría eficiencia de los finales. En un evento de trabajo en diciembre, un colega que apenas conocía se me acercó. «Oye, Alejandro. No quiero ser raro, pero pareces diferente últimamente. Más ligero, de alguna manera». Pensé en eso. «Supongo que lo estoy». «Bueno, lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. ¿Te sienta bien?» Sonreí. Me sentaba bien. Esta versión de mí mismo que no se disculpaba por ocupar espacio, que no se encogía para acomodar las demandas irrazonables de otra persona. Este Alejandro que conocía su valor y se negaba a negociarlo a la baja. Otro colega se unió a nosotros, levantando su copa. Por los nuevos comienzos dijo, aunque no sabía por qué estaba brindando. Por los nuevos comienzos repetí, y lo decía en serio. Sofía siguió intentando contactarme. Nuevos números de teléfono, correos electrónicos, mensajes a través de amigos. Semanalmente al principio, luego mensualmente. Cada uno una variación del mismo tema, lo sentía, ahora lo entendía, había cambiado. ¿Podíamos hablar? Nunca respondí. No quedaba nada que decir a alguien que puso a prueba mi amor retirando el suyo. Una mañana a finales de enero, estaba sentado en el café Coyoacán con un libro cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de otro número nuevo. Casi lo borro sin escucharlo, pero algo me hizo presionar reproducir. Alejandro, soy yo. Sé que no devolverás la llamada, pero necesito decir esto. Su voz era diferente. Más tranquila, más triste, más genuina que los mensajes desesperados de antes. Ahora lo entiendo. Lo que hice no fue una prueba. Fue un sabotaje. Tenía miedo de lo bien que estábamos, así que creé distancia. Y luego, cuando me diste la distancia que pedí, entré en pánico. Quería que demostraras que me amabas derribando mis muros, pero en cambio respetaste mis límites. Y eso era exactamente lo que necesitaba, pero no lo que quería. Observé el vapor subir de mi café, escuché sus palabras, no sentí nada más que una especie de lástima distante. Ahora me doy cuenta de que te estaba poniendo a prueba para que reprobaras, no para que tuvieras éxito. Porque si reprobabas, tendría una excusa para explorar otra cosa, a otra persona. Lo siento mucho. Tiré a la basura lo mejor de mi vida porque era demasiado inmadura para reconocerlo. Una mujer en la mesa de al lado me miró. Le ofrecí una pequeña sonrisa y volví a mirar mi teléfono. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día pueda perdonarme a mí misma. Y espero, realmente espero, que encuentres a alguien que conozca tu valor desde el primer día y nunca te haga dudar de él. Merecías mucho más de lo que te di. Cuídate. El mensaje terminó. Me quedé allí un momento, luego lo borré. Bloqueé el número. Sentí la finalidad de ello asentarse en mis huesos como un alivio. Disculpe, dijo la mujer de la mesa de al lado. Siento interrumpir, pero ¿es ese el nuevo de Murakami? Levanté la vista, vi su sonrisa amistosa, su interés genuino. Lo es. ¿Lo has leído? Todavía no. ¿Es bueno? Hasta ahora. Hablamos de libros, del barrio, de la cafetería y de si sus pasteles valían la pena. Fue fácil, natural, libre de cálculos o juegos. Cuando se rió de algo que dije, tocándome brevemente el brazo, no se sintió como una prueba. Se sintió como una conexión. Se llamaba Valeria. Trabajaba cerca y venía aquí la mayoría de las mañanas. Intercambiamos números, hicimos planes vagos para volver a tomar un café, nos despedimos con sonrisas fáciles. No sabía si saldría algo de ello, pero sabía algo más importante. Ya no tenía miedo a la conexión.
No tenía miedo al rechazo ni a ser vulnerable ni a ofrecer un afecto que podría no ser correspondido, porque había aprendido algo valioso de esos 31 días de no ser tocado por alguien que decía amarme. Había aprendido que la persona correcta no te hará ganar su afecto. Te lo darán libremente, o no te lo darán en absoluto. Había aprendido que alejarse de alguien que retiene el amor no es rendirse. Es elegirse a uno mismo. Y a veces, eso es lo más amoroso que puedes hacer. Terminé mi café, recogí mis cosas y salí a la fría mañana de la Ciudad de México. El sol se abría paso entre las nubes, arrojando luz sobre los charcos y haciendo brillar las calles mojadas. En algún lugar detrás de mí había una versión de mí mismo que había contado los días y aceptado migajas y olvidado su propio valor. Delante de mí solo había el futuro, y eso era suficiente.